Muy buenas noches, bienvenidos a IMDOSOC. Vamos a comenzar, todavía por ahí vendrán algunos en camino, pero bueno, vamos a empezar con nuestra plática, conferencia, encuentro del día de hoy, con un tema pues fundamental sobre este sínodo recientemente realizado sobre los jóvenes, las juventudes, y pues nos acompañan personas de primera. Ahorita se los voy a presentar. Nada más un aviso en cuanto a protección civil. Ya saben que ahora de repente suena la alerta sísmica. Tocamos madera, ¿verdad? Pero bueno, ya pueden salir, saben, por esta, digamos, la mitad puede salir por esta puerta, por la puerta principal, y hay que caminar por el pasillo, por fuera, hacia el estacionamiento. Toda esa es área segura, ¿no? O el mismo jardín que está aquí, ahí no hay mayor problema, y esta mitad puede salir por la puerta de este lado a mi derecha, igual caminar hasta el estacionamiento, y todo eso también es un área segura por cualquier emergencia. Ahí lo podemos hacer. Y pues les comento que pues están con nosotros Corina Fiore Mortola. Ella es licenciada en Mercadotecnia, técnicas en Ciencias de la Comunicación, es actriz y docente de canto para teatro musical. Es miembro de la Pastoral Juvenil Diocesana de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, encargada de campamentos, liturgia, canto. Estudió en la Escuela Superior Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara. Tiene 16 años de experiencia en las artes escénicas y musicales. Ha actuado en diferentes obras, fundadora de una casa productora. Entonces, como verán, muy buena comunicadora. Pues por ahí un cardenal dijo que era la jefa del lío, ¿no? Allá en el sínodo, y pues ella pues participó en todo el sínodo, y pues le hemos pedido que nos platique su experiencia, cómo le fue, qué vio, y sobre todo con qué mensajes se queda. Y también nos acompaña Andrés Beltramo. Él es vaticanista, es corresponsal en el Vaticano de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, también Red AM 910 de Buenos Aires. Escribe para el diario italiano La Stampa de Turín, en el sitio también Vatican Insider. Mantiene diferentes espacios de comunicación, autor de varios libros, de Benedicto a Francisco, Quiero lío, La Reforma en Marcha, entre otros libros. Pues ya un periodista con más de 12 años de experiencia en el Vaticano, y por supuesto dio seguimiento puntual a todo lo que sucedió en estos días allá en Roma. Ellos han propuesto una dinámica donde no hable uno y el otro, sino que van a estar platicando entre ellos sobre las experiencias y sobre lo que podemos ir conociendo de este sínodo muy recientemente terminado, ¿no? Entonces, pues simplemente bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación. Prácticamente Corina viene bajando del avión, nos la trajimos para acá, entonces puede ser de mucha riqueza, por supuesto, lo que nos va a compartir, y lo que ustedes puedan también preguntar, platicar con ellos. Es la idea que sea un encuentro de esta manera. Y pues muchas gracias, bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Y voy a ser un poco caballeroso porque debería las damas primero, ¿no? Pero como a mí me toca una parte de contexto, tengo que hacerla primero, si no, no van a entender parte de lo que va a decir ella. Entonces ese es el único motivo, porque si no, daríamos la palabra a Corina. Quisiera poner un poco en contexto el asunto que vamos a hablar, y también un poco, en realidad, delinear lo que significa el hecho que estemos sentados acá nosotros, porque nosotros nos conocimos en el sínodo. Entonces somos hijos del sínodo, porque nosotros hicimos amistad en el sínodo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy periodista que cubre el Vaticano, por lo tanto el sínodo es importante, y ella era una mexicana que
además era la única mexicana que estaba participando en el sínodo, por lo tanto, para un periodista mexicano era una noticia, o sea, objeto de noticia, ¿no? Y digo esto porque en realidad la idea que queremos plasmar es no hacer una exposición académica de lo que pasó, sino tratar de dar algunas ideas de qué significa este sínodo en el pontificado del Papa Francisco. O sea, ¿por qué el Papa Francisco ha decidido que exista este sínodo? Y para eso hablemos un poco también de lo que significa el sínodo, lo que es el sínodo y qué papel le da el Papa Francisco al sínodo. Yo llegué a Roma hace 12 años y no tenía una experiencia en información de comunicación religiosa. No me había dedicado específicamente a fondo a la fuente religiosa y fui como corresponsal en el Vaticano. Entonces, cuando alguien me dijo que había un sínodo, yo realmente no sabía si era un restaurante que estaba en Borgo Pío o si no sabía cómo se comía el sínodo. Realmente es una palabra que no todos, ni siquiera aunque seamos católicos, la entendemos, la comprendemos, sabemos qué significa. Después me di cuenta que era una cosa muy importante, que es una institución, una institución de la Iglesia Católica que nació después del Concilio Vaticano II, hace 50 años, cuando los padres conciliares que se reunieron en esa histórica reunión, que eran miles y que por primera vez enfrentaban de frente y discutían de cara al presente y al futuro de la Iglesia problemas reales, ¿no? Y que esos problemas reales podían llegar a ser plasmados en documentos que iluminasen al Papa y que iluminasen a la Iglesia. Al final, el entusiasmo, incluso a pesar de los chispazos que había habido en el concilio, porque hubo visiones incluso contrapuestas de cardenales de alto nivel y de obispos de alto nivel, que en el mismo pleno del concilio opinaban cosas distintas. Y paradigmáticamente fue el Papa Pablo VI el que logra plasmar lo que tenía en mente Juan XXIII, que siendo mayor convoca el concilio, pero muere después, ¿no? A mitad del concilio. Y muchos pensaban que el concilio iba a naufragar, o sea, que el Papa que viniese quizás lo cancelase o lo llevase hacia atrás, porque habían sido años y sesiones de mucha discusión y seguramente para ese tiempo de la Iglesia era algo nuevo, ¿no? Cardenales que se rebatían en el pleno, opiniones distintas, discursos, mensajes, ¿no? Había personajes como un tal Joseph Ratzinger que escribía textos para algunos de los padres conciliares, ¿no? Había otros teólogos como Yves Congar o como el mismo Hans Kuhn, ¿no? Había todo un gran momento de la Iglesia y de discusión a nivel teológico y al margen de los encuentros en la Basílica de San Pedro, ¿no? Esas fotos que vemos de todas las tribunas así, ¿no? Que ocupaban la Basílica de San Pedro. También en los colegios romanos habían encuentros aparte, discusiones sobre los temas. Y Pablo VI, que el día que Juan XXIII en San Juan de Letrán, esta basílica que está en el sur de Roma, donde están los restos del... No va a San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros, donde están los restos del apóstol San Pablo, convoca al concilio un grupo de sacerdotes de la diócesis de Milán. Giovanni Battista Montini, después Pablo VI, era el obispo de Milán, era el arzobispo de Milán, y él era como punta de lanza también de la época, y llegaron estos sacerdotes y le dijeron: usted debe estar muy contento porque el Papa acaba de convocar un concilio y usted habla mucho de la purificación de la Iglesia, de mirar el futuro, etcétera, ¿no? Y el futuro Papa, el cardenal, los miraba así tranquilo y les dice: ustedes no saben la de factores que hemos desencadenado con este concilio. No quiere decir que él no estuviese a favor del concilio, sino que estaba muy preocupado de cómo el concilio pudiese plasmar lo que había en el aire, ¿no? Porque una cosa era decir, deseamos un concilio, y otra cosa es, ya está, lo convocamos, ¿no? Quiero decir esto para explicar en qué contexto nace la semilla principal del sínodo, que es la herencia del Concilio Vaticano II. Y entonces,
al terminar el concilio, que finalmente se logran emitir varios documentos, como Gaudium et Spes, Mater Magistra y algunos otros, el Papa Pablo VI se dio cuenta que era importante esa experiencia remitirla en el tiempo. Y entonces crea el sínodo, que es esta institución que prepara encuentros de obispos sobre temas fundamentales, con un proceso de discusión y que después se plasma en Roma en una reunión de X días, etcétera, etcétera. Ahora, esto que a lo largo de los años se pone en práctica y que genera muchos cambios en la Iglesia, que genera muchas discusiones porque se habla de los de diferentes temas, de la liturgia, de la nueva evangelización, se terminan haciendo incluso sínodos regionales o continentales, ¿no? En Roma, después toda la preparación al jubileo del año 2000, y en el pontificado de Benedicto XVI nos encontramos con un sínodo desgastado, que ya no es tan fructífero, que ya no es tan dinámico, donde los obispos, en vez de llegar a muchos, ¿no? Porque no todos, pero los obispos, muchos, en vez de llegar a discutir temas interesantes al sínodo, empiezan a mandar discursos ya preconfeccionados, y el sínodo se empieza a anquilosar. Esto ya lo había notado Benedicto XVI, y entonces lo que hace Benedicto XVI es inventarse una cosa que es los momentos de discusión libre. Entonces al final de las sesiones de los días, discusiones donde los padres sinodales puedan hablar de temas libremente. Entonces ya había una inquietud del Papa Benedicto XVI de entender que la misma estructura que implicaba tiempos, hacer un documento previo, consultas a los padres sinodales, respuestas muy académicas, etc., era un proceso que se había burocratizado de alguna manera y que era necesario modificarlo, que era necesario crear chispazos, digamos, de inspiración fuera de esa circunstancia. Y entonces es ahí en cual se empieza a gestar la idea que después plasma el Papa Francisco sobre el sínodo. El Papa en el año 2001, el arzobispo Bergoglio, por azares del destino, o por la providencia, como lo queramos ver, termina siendo el relator del sínodo del año 2001 en lugar del obispo de Nueva York. Que el obispo de Nueva York, después del atentado de las Torres Gemelas, debe volver a Nueva York y deja libre, y el relator del sínodo es Bergoglio. Y ahí Bergoglio se da cuenta que hay muchas dinámicas al interior del sínodo que no ayudan ni a que se escuche, ni a que se llegue a profundizar en los temas. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo que no tiene que ver con una cosa ni muy secreta ni muy reservada. Antes los sínodos, hasta el pontificado de Francisco, eran casi siempre 250, 270, 280 obispos convocados. Y las primeras 2 semanas eran discursos así, a cascada, todos los días. Imagínense que estamos acá, yo ya llevo 5 minutos hablando y algunos ya están cansados, ¿no? Imagínense un padre sinodal que tiene que escuchar 18, 20, 25 discursos, todos seguidos, o 40 discursos en un día, y que no tiene la oportunidad de irse a un grupo pequeño y discutir y sacar conclusiones de lo que escuchó ese día. No. Al otro día, 40 discursos, al otro día, 40 discursos, así hasta que hablan todos. Y después se hacía un documento de resumen y se pasaba a lo que se llamaban los círculos menores. Esto era insano y antinatural, porque el cardenal que habló el día 1, el número 3, lo que dijo, se lo olvidaron, por más que tomaban nota, ya con la contextualización del método era totalmente, contrario a la naturaleza propia del sínodo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Papa Francisco? Que a mí me pareció la cosa más natural del mundo, porque todos los padres sinodales decían eso, salían con la cabeza que les explotaba, pero simplemente por el hecho de tratar de concentrarse. Además estamos hablando de padres sinodales que muchas veces no conocen el italiano, entonces tenían que escuchar la traducción. Y entonces, imagínate, hablando en alemán, y entonces la traducción, y escuchar, y concentrarse, y tomar notas. Entonces, ¿qué hizo el Papa Francisco? Dijo, no, dividamos, hagamos, sí, 2 días o 3 días de 40 discursos, pero después vayamos a los círculos menores a discutir lo que se habló ahí. Entonces dividamos los temas y entonces el documento inicial, el documento de trabajo,
lo dividimos en temas, en fases, que nos permitan profundizar en cada cosa y después llegar a unas conclusiones. Porque los círculos menores también eran activos, no son pasivos, es decir, no es que ahí se discute y bueno, a ver qué sale, no. Ahí los mismos participantes pueden decir, yo propongo que este tema no se diga así, propongo que se diga de la otra manera. Y entonces se crean los modos que son correcciones, enmiendas, digamos, a el texto. Esto para decirles concreta y efectivamente a qué nos referimos cuando hablamos de la reforma del sínodo. No es una reforma ideológica, es una reforma muy concreta, específica, de qué es lo que va a pasar en la Iglesia con respecto a esta reunión. No me voy a alargar más, pero para darle pie, digamos, a Corina, estas reformas, estos cambios que el Papa les está aplicando a la forma de hacer las cosas, que incluso generaron críticas en contra del Papa, hasta llegando a decir que el sínodo es manipulado, y más adelante voy a hablar de eso, tienen que ver con una idea que tiene el Papa, que es la idea de la sinodalidad para la Iglesia. ¿Qué significa? La sinodalidad no es parlamentarismo. Incluso el Papa, cuando cierra el 27 de octubre la Asamblea del Sínodo, dice: el sínodo no es un parlamento, es un proceso. Y entonces, en un parlamento va a haber lobbies de poder que luchen por imponer una idea. En cambio, en un proceso va a haber opiniones distintas hasta llegar a un consenso deseado, ¿no?, sobre los diferentes temas. Y son visiones distintas. Y entonces el Papa lo que dice es que la Iglesia y la acción de la Iglesia, a final de cuentas, no solo a nivel del Vaticano, sino también a nivel de las diócesis y también a nivel de las comunidades, se construye desde el diálogo y de la escucha. Y el enemigo fundamental del diálogo y la escucha al interior de las misiones y de las comuniones cristianas es el clericalismo. O sea, es la incapacidad de que el clericalismo no es un problema solo de los clérigos, también hay algunos fieles que se creen clericalizar más, ¿no? Y entonces vemos a agentes de la Eucaristía que se revisten que parece peor que un cardenal, ¿no? Porque quieren clericalizarse, cuando en realidad el lugar que tienen es el del laico, ¿no? Que tiene ese don de al menos distribuir la comunión, ¿no? Entonces, no es un fenómeno, o no es un golpe solo, o una crítica solo a los clérigos, no. Es una constatación de hechos de que hay fenómenos que bloquean esa sinodalidad, o sea, bloquean esa capacidad de escucha, de encuentro. También porque muchas veces las comunidades sufren problemas, porque muchas veces la escucha no es tan fácil, porque estar en una comunidad muchas veces convives con personas que son tus vecinos, que tienes problemas también en la vida diaria, entonces esos problemas se trasladan al consejo pastoral o al grupo de familias o al grupo de Cáritas, ¿no? Entonces es difícil, pero el Papa entiende y deja establecido que el camino es justamente que la comunidad se alimenta y se refuerza en esa esencia, en la esencia de la sinodalidad. Y de ahí la importancia de este sínodo. Y para hablar de este sínodo, qué mejor que una persona que estuvo adentro del sínodo. Porque yo estuve afuera, estuve en la puerta, de hecho ellos salían y nosotros estábamos allá afuera. Que es una mirada distinta, porque además a mí me ha tocado cubrir 8 sínodos, entonces ya sabes ciertas dinámicas que se generan. Pero es muy bueno tener también una mirada desde adentro de qué es lo que se fue viviendo, y bueno, ahora Corina va a hablar y yo hablaré después también, y habrá preguntas también si quieren, ¿no? Yo ahora me pregunto, ¿por qué no conocí a Andrés en febrero? De verdad, porque les voy a contar algo. Yo tuve la gracia de participar en el presínodo, algo que fue totalmente histórico y algo nuevo. Voy a empezar con una pregunta que me han hecho desde el presínodo y constantemente. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Y la única respuesta que puedo decir es, de verdad fue Dios. Porque me decían, no, pero es que ¿qué cardenal te mandó? Y yo, pues nadie. De hecho, mi cardenal no sabía que estaba en Roma, en la semana de marzo. Entonces fue como, o sea, tenía que venir enviada por un cardenal. Y empecé a entrar como en conflictos, ¿no? Y me dicen, ¿de qué movimiento eres? Y yo, pues me gusta el pop. No, o sea, no sabía qué responder, y es como algo que me gusta mucho que ha abordado Andrés en este discurso que nos inició. La iglesia no son movimientos nada más, la iglesia no son personas en una parroquia,
La iglesia no son personas que están al lado del obispo. La iglesia somos todos aquellos que creemos, confiamos y queremos hacer un cambio. Voy a aclarar muy bien porque también unos de prensa en mi briefing ya me estaban tachando de atea y de revolucionaria y que estaba cambiando la doctrina de la iglesia y yo así de, ¿por qué? Yo creo que la iglesia católica, como nos lo han dicho, es universal y es para todos y habla para todos. Y este sínodo fue algo muy bueno porque habló para todos los jóvenes, no solo para los jóvenes católicos, sino también para todos los jóvenes que están fuera, que se alejaron o como yo tengo amigos que son como anti-iglesia católica y me encantan, los amo. Son como que traen ahí la espinita y todo el rollo de por qué esto, por qué aquello y solamente es porque tienen dudas, porque no les hemos sabido responder, ¿no? Entonces, yo soy muy diferente a Andrés, como ya se dieron cuenta, a lo mejor por eso me apodó el cardenal Omeya, la jefa del lío. De hecho, mi primer intervento libre, mi intervención libre fue espontánea porque nosotros no sabíamos nada. De verdad, los jóvenes llegamos el primer día y hasta los que ya venían como apadrinados y que su cardenal les había explicado como, mira, esta es la dinámica, no sabíamos qué hacer. Yo la primera semana voy a ir pasando, traigo como una pequeña presentación, pero no es así como clases, es como yo para que no se me vaya el rollo, ¿no? Me encantó obviamente toda la celebración eucarística y la parte de la homilía del Papa, pero esta frase para mí fue como pum, directo al corazón. El hecho de la esperanza nos desafía, nos moviliza y rompe el conformismo del siempre ha sido así. Por favor, recuerden en toda esta plática que vamos a tener el siempre ha sido así. Porque este sínodo, lo que menos hicimos fue el siempre ha sido así. Y fue algo muy padre porque fue experimentar y probar una nueva forma. Y no quiere decir cambiar el fondo. Nos pide que nos levantemos para mirar el rostro de frente, el rostro de los jóvenes y las situaciones en las que se encuentran. Bueno, aquí les pongo una pequeña imagen. Fue la misa. Yo llegué y llegó el cardenal Retes. He de confesar que pues sabía que era el cardenal Retes, pero no sabía realmente quién era. Pues sí, ¿para qué les miento? Entonces, nada más lo vi y empezamos a platicar. Le dije, ¿me puedo tomar una foto con usted? Sí, nos tomamos la foto y me dice, soy de México. Y yo, yo también. Y me dice, soy el cardenal Retes. Y yo, mucho gusto. Y se fue, ¿no? La primera imagen que tengo yo es entrando a la Basílica de San Pedro y ver eso. Para mí fue algo muy bonito y no estoy diciendo, ya sé que se ve como todo el edificio, sino la parte de ver a todos los cardenales, obispos, sacerdotes en un mismo lugar, de todos los países. Y entrar los jóvenes de todos los países que no nos conocíamos, algunos sí, por el presínodo, y no saber qué estábamos haciendo ahí. Sé que van a decir, ¿cómo fue enviada y no sabía qué hacer? Sí, perdonen, no sabíamos qué hacer. Solamente estábamos maravillados por ese momento y no sabíamos lo que venía. Voy a ponerles un pequeño video, a lo mejor los han visto, los publicaron en Vatican News, pero a mí me encantan verlos porque digo, se ven tan bonitos en el video y el trasfondo dices, no manches, no sé, ay, ¿sí se escucha? Ay, no se puede escuchar. Espérame un poquito. Si quieres retoma de aquí la primera de la... Pero solo para aprovechar este momento que está, hay que decir que en el sínodo los jóvenes participaron como oyentes. Normalmente el sínodo considera, el reglamento del sínodo considera que existen padres sinodales, que son obispos, y después oyentes, auditores, digamos en italiano, uditori o auditrici, que en realidad no es que auditan nada, sino que oyentes, digamos, sin derecho a voto, pero sí con voz. Y cada día se había establecido que al inicio de la sesión uno de los jóvenes tomase la palabra y diese un testimonio, para que durante el día, digamos, se marcase la pauta a través de la experiencia de algún joven, ¿no? Y que entonces se entendiese que no se estaba hablando de una entidad
así abstracta, sino real, concreta, ¿no? Y además los jóvenes pudieron tomar la palabra en el 39, ¿no? 36. De 49, sí, de 49 auditores, que el resto eran algunas religiosas, algunas cosas, ¿no? Bueno. Ok, en la primera semana, si checamos el instrumento laboris, era reconocer. ¿Qué? Reconocer todas las cosas de la juventud. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? El escuchar, como decía Andrés, las intervenciones de los padres sinodales. Algo que yo agradezco muchísimo y que fue el primer cambio en este sínodo, el Papa Francisco dijo, van a haber 5 intervenciones y 3 minutos de silencio. Y yo dije al principio, ay, ¿por qué los 3 minutos del silencio? No, pues sabe, después del primer día dije, gracias Señor por esos 3 minutos de silencio. Yo no sé cómo lo hacían antes, a lo mejor nosotros porque somos jóvenes, pero yo los veía a ellos también como muy agotados. Tienes un aparato traductor en el cual, pues, cuando no sabes el idioma te lo están diciendo, pero las traductoras a veces van tarde y ya terminó el intervento y tú no sabes qué rollo y estás apuntando. Y empieza a hablar a veces unos padres que quieren decir todo su tesis doctoral. Entonces empiezan a hablar más rápido para que en 4 minutos puedan decir todo lo que querían decir. Entonces empieza a ser una locura. Y esta parte de reconocer, yo vi la primera semana como asimilar y conocernos, porque yo creo que los padres sinodales no tenían la menor idea de qué iba a ser tener jóvenes adentro del aula. O sea, ¿cuántos sínodos ya llevaban? Nunca había habido gente atrás, allá arriba, me acuerdo así, estoy así en el aula, nosotros estábamos en esa parte. No sé si vieron en el video que hay muchos que estamos aplaudiendo. Fue la primera vez que después de en un sínodo, que después de una intervención de un padre sinodal se escuchaban aplausos o silencio también, porque eran de esas dos partes. Y todo esto comenzó, no tengo aquí la foto, creo que más adelante, todo esto comenzó porque el Papa Francisco el segundo día estábamos en el break y todos estábamos maravillados porque estaba el Papa Francisco tomando café con nosotros y no había seguridad, no había nadie alrededor de él. Y tú era como, obviamente no nos acercábamos por como la penita, ¿no? Algunos padres sinodales sí se acercaban, los jóvenes no. Empecé yo a grabar como documentando el momento de está el Papa Francisco y no hay nadie de seguridad y está en el break y de repente además escucho una voz atrás y llevo aquí tanto tiempo y no has venido a saludarme. Me quedé fría, volteo y era el Papa Francisco y yo, voy allá corriendo y ya los saludo y fue como, por favor, tráeme a todos los jóvenes. Y yo como, bueno, pues los traigo. Les hablo a los chavos para tomarnos la foto y en ese momento nos agarra y nos dice, quiero que hagan lío en esta aula sinodal. Quiero escuchar qué es lo que para ustedes resuena su corazón. Quiero saber qué es la verdad. Quiero saber qué viven ustedes, porque ustedes vienen representando a esos jóvenes. A veces hay cosas que nosotros no queremos escuchar, pero ustedes nos lo van a dejar claro. Y aquellas cosas que ustedes digan, no, pues como que le echó ganas el padre sinodal, o a lo mejor no es tan similar, o a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, sean cordiales y si lo ven prudente aplaudan y si no, pues están en su derecho. Y fue como algo muy bueno porque a partir de ahí yo creo que los padres, la primera vez después de ese momento, todos los padres fue voltear hacia el lado donde estábamos y fue como de qué está pasando con ellos, ¿no? Y al final ellos se sumaron a este movimiento que traíamos los jóvenes. ¿A qué voy con este reconocer? Sí, hablamos diversos temas, pero también fue ver lo que sucede en la iglesia.
que a veces los padres no están preparados, o no quiero decir preparados, pero que llega gente muy enérgica a la parroquia, o que vienen a querer hacer lío, que vienen a querer cantar, y es como, no, a ver, frénense. Y luego los jóvenes es como, no, es que entiende, tengo energía y quiero luchar y tengo sueños y quiero cambiar, y porque somos muy idealistas, porque somos muy luchones, porque somos rebeldes. Y entonces es como entiéndeme tú, y empieza este problema de las generaciones, ¿no? Que lo estábamos hablando en esta primera semana, que en esta primera parte del instrumento Laboris hablaba de eso, y que lo estábamos viviendo nosotros en carne propia. O sea, el primero y el segundo día todos estábamos como, no los entiendo, tú no me entiendes. Parecía como padres sinodales contra jóvenes, no porque estuviéramos teniendo una disputa, sino porque era como, no nos entendemos. Y luego vimos la riqueza de ambos y nos dimos cuenta que estábamos en casa, que somos familia, jóvenes, adultos y ancianos, porque pues había de todo, pues había padres bien jovencitos y cardenales ya como que decían, por favor, ya llévenme a dormir. Pues claro, habíamos de todos, y los jóvenes inquietos de que no aguantábamos escuchar, o sea, íbamos escuchando y no aguantábamos como este proceso de tienes que quedarte sentado, escuchar, apuntar, guardar silencio, escuchar, apuntar, guardar silencio, escuchar, apuntar, break, y tú, ay bendito Dios, ¿no? Salir como este ritmo que ellos ya llevan. Nosotros no estábamos preparados, nadie nos mandó una hojita de cómo íbamos a trabajar, cómo íbamos a desarrollarnos, ¿no? Y en este reconocer a mí me gustó mucho algo que nos dijo el Papa Francisco en el presínodo de los jóvenes piden una iglesia de cercanía. Este cardenal que ven aquí es el cardenal Omeya, es maravilloso, es de Barcelona, y él fue el famoso que me apodó. Él fue el que me apodó la jefa del lío o la terrible. El que está de este lado es un obispo que se llama Quique. Él trabaja en Camboya y es maravilloso poder ver su atención y su disposición y su servicio. Entonces veo esa iglesia cercana en cuando empezamos a conciliar, porque obviamente el cardenal Omeya no sabía dar 5. Bueno, creo que la mayoría de los cardenales en el sínodo no sabían dar 5, y empezamos como a ponerlo de moda a los jóvenes. Y ese modo de acercarnos fue algo increíble. Este modo de acercarse, estábamos caminando por los Jardines Vaticano y encontramos a esta señora que estaba de paseo, y el primero que fue al encuentro fue él. Y ese tipo de testimonios era lo que estábamos pidiendo en esta primera semana. Puse aquí unos pequeños highlights, no sé si me quieres ir ayudando o le sigo. Ok, va, y vas. ¿Qué hablamos? Lo puse así, iban a decir, no, pero no vienen los temas así como más candentes, como andaban diciendo ahí en algunos de los periodisas, pero voy a ir desglosándolo. Los jóvenes son iglesia. Empezó a haber una disputa entre los jóvenes en la iglesia. Los jóvenes quieren una iglesia. Los jóvenes los escucha la iglesia. Y llegó un momento de que uno de mis amigos auditores lo compartió, y muchos de los padres sinodales estuvieron de acuerdo es que los jóvenes somos iglesia. No estamos aparte, no somos un bicho raro, no somos algo de estudio, somos parte de esta familia, solo en una etapa diferente a la que tú ya estuviste. ¿Qué cosas más de los jóvenes son iglesia? Me gustó mucho que un cardenal había mencionado, no puedo decir qué cardenal ni nada, eso sí, en reglamento me lo pusieron como muy claro, pero este cardenal decía, los jóvenes quieren ser escuchados, pero no queremos hablar de los jóvenes, sino que quieren hablar con nosotros, o sea, hay que hablar con los jóvenes. Y eso me encantó, porque otro cardenal, o sea, contraponiéndose de estas discusiones que tú mencionabas antes es que hablamos mucho de los jóvenes, tenemos muchísimos documentos que favorecen a los jóvenes. Y entonces viene este mismo momento de sí, puedes hablar muchísimo de los jóvenes, puedes hablar de lo que ves de los jóvenes, pero ¿cuándo has hablado con los jóvenes? Y entonces fue como llegar a la parte de humildad para reconocer los errores. Dos cardenales, y esto sí los puedo mencionar porque aparte la prensa ya los marcó. El primero fue Monseñor, es un cardenal y un obispo, Monseñor Fisher, que su intervención
yo en lo personal, voy a hablar mucho a lo mejor de lo personal y de lo global que hablamos, pero a mí me hizo curar muchas heridas, porque yo soy una chica que tuvo su conversión a los 18 años. Yo no era niña de iglesia, mi familia católica, pero alejada, yo no crecí en la iglesia católica, yo la conocí ya grande. Entonces también eso me llevó a muchos, voy a abrir mi corazón, aunque esté grabado y estemos aquí y sea público, pero para mí, él hablaba sobre perdón jóvenes por aquella vez que les fallamos. Perdón joven por aquella vez que no te escuché. Perdón joven por aquella vez que te juzgué. Y yo iba como viendo mi historia, porque obviamente cuando eres recién conversa, pues no todos te abrazan, no todos te acogen, o no es tan fácil. Yo lo puedo decir de mi experiencia, no sé si les fue a otra persona súper bien y todo el rollo, pero yo vi esos errores. Y todas las cosas que ese monseñor pidió perdón por defraudarte, perdón por aquellos abusos que ha existido, y no hablamos solamente de los sexuales, abusos de confianza, abusos de conciencia, abusos que ha existido y que hermanos lo han hecho, perdón. Y tuvo esa humildad para reconocer tantas cosas que a lo mejor él no hizo y a lo mejor otras sí. Pero al final nos dejó claro de, por favor, pero por favor te pido, nunca dejes de vista a Jesús. Que nuestros errores no te hagan perder de vista al verdadero amor. Para mí ese momento, me acuerdo que estaba con Vincent de Nigeria, que es súper hermano, y estábamos llorando los dos, a mar de lágrimas, porque también Vincent tiene una historia muy fuerte, y para nosotros era gracias por reconocer esa humildad, esa humanidad de no son perfectos, y no queremos los jóvenes, y lo decíamos, no queremos padres perfectos, religiosas perfectas, cardenales perfectos, monseñores perfectos, queremos hombres que den su vida y que sean testimonio, por favor. Es lo único que queremos. Y el segundo fue el cardenal Tagle, que es maravilloso, ya más adelante les muestro las fotos, que nos contó una historia muy personal de él saliendo al encuentro de los jóvenes cuando no sabía cómo hacerlo, y que un chavo de su comunidad traía un jersey que le pidió al cardenal que le firmara, ¿no? Y el cardenal era como, pues bueno, te firmo el jersey. Y ya se lo firmó. Una semana después ve a este chico, tiempo después, no me acuerdo, ve al chico, y el chico le dice, sigo teniendo mi jersey, le dice, duermo todos los días con él y lo tengo todo el tiempo conmigo. Le dice, qué bonito, pero ¿por qué lo haces? Y le dice, porque el día que yo lo vi fue el día que mi padre se fue y no lo he vuelto a ver. Entonces tengo la esperanza de que a lo mejor usando este jersey algún día lo vuelva a ver. El cardenal en ese momento, yo ahorita te lo cuento, pero sí quiero llorar. En ese momento se le cortó la voz y humanamente, porque siente, vimos a un cardenal que lloró en un aula sinodal. Y van a decir, pues ¿qué tiene de raro? Para mí fue algo muy importante porque nunca los vemos en esa debilidad, en esa humanidad. Y para los jóvenes fue algo súper importante. Tercero, escuchar a los jóvenes y conocer sus historias. ¡Auch! Hablamos de todo. A veces yo sé que es difícil y más tocar temas que son como tabú o que son temas complejos, pero son temas que vivimos. O sea, por lo menos yo en mi intervención, que eso fue en la tercera parte, yo sí hablé acerca de la desaparición, yo sí hablé acerca del narcotráfico, yo sí hablé acerca de la violencia a la mujer, yo sí hablé acerca de todos los problemas que estamos teniendo, la violencia, la delincuencia, la inseguridad, pero también como los mexicanos no nos rajamos, porque también trascendí en el aula sinodal por esa frase. Los mexicanos no nos rajamos, estamos ahí. Y a pesar de todo esto que estamos viviendo, queremos seguir. También escuchar situaciones como en Irak, que la gente, o sea, nosotros estamos en la gloria, podemos decir que somos católicos y no pasa nada, o que profesamos otra religión. Ellos no. Hay mucho, o sea, está muy controlado, hay mucha violencia. El decir soy católico es cuestión de muerte allá. O reconocer en África toda la pobreza y toda la cuestión de hambre. O reconocer la impersonalidad en Europa, la cuestión de los suicidios.
todo eso estábamos hablando y obviamente era como, estos vienen a atacar, vienen con todo, y los padres sinodales estaban como sucumbidos y era como, no sé, o sea, es la realidad, solo queremos contarles lo que pasa, ¿no? Que el instrumento Laboris fue algo que se trabajó del presínodo, fue algo que se trabajó con las encuestas a nivel digital, que participaron muchísimos jóvenes, o sea, todo lo que venía no era para que se asustaran, es una realidad. La cuestión de las redes sociales o todo esto de social media, cómo nos está volviendo esta cultura del éxito, personas con depresión, con ansiedad, jóvenes que no vemos qué hacer porque no somos lo suficientemente buenos. Todo eso estuvimos hablando y era la parte de escuchar a los jóvenes y conocer sus historias. Tercero, los jóvenes tienen muchas preguntas y quieren respuestas concretas y sinceras, no prefabricadas. En el momento que dijiste de los discursos, yo venía a retomarme. Claro que todavía hay cardenales y obispos y padres sinodales que hacían su discurso y bien planteado y todo de lo que querían decir y de la manera, pero era no. Y se dieron cuenta los primeros días, los jóvenes o los que están aquí, yo creo que comulgan conmigo. No queremos respuestas prefabricadas, queremos algo concreto y sincero, algo honesto. Y los jóvenes tenemos como un detector. Yo le decía al cardenal Omeya, es que tenemos como un detector cuando nos están mintiendo. O sea, cuando no es sincero, no sé por qué los jóvenes es como, no, pero gracias por compartir, ¿no? O sea, gracias de verdad. Y por último, necesitamos una iglesia empática. O sea, una iglesia que escuche, una iglesia que reciba a los no creyentes, a los creyentes, una iglesia que salga al encuentro de aquellos que están sufriendo, aquellos que están alejados, una iglesia que no tenga miedo a ensuciarse las manos, que lo dijo el Papa muchas veces y nos lo dijo muchas veces, y en un momento también nos jaló las orejas dentro del aula sinodal para recordarnos eso. Y creo que esto resume como esta primera semana de reconocer, ¿no? De encontrar todo lo que hay en la juventud y todo lo que la iglesia se está enfrentando. Claro que hablamos de los abusos, fue algo que los jóvenes estuvimos como con mucho hincapié, que no queremos ya esas cosas, pero no fue en una mirada de iglesia católica, te estás equivocando, o como en juicio, ¿sabes? Como señalamiento. Me acuerdo que uno de los chicos alemán, ay, ese Tomás es duro. Y Tomás fue como de, no les estamos diciendo que es su culpa, les estamos diciendo nosotros también queremos hacernos responsables. Pero por favor, ustedes y nosotros demos solución a esto. Esto es como un poco de la primera semana, vas. Bueno, ya quedó claro por qué la jefa del lío, ¿no? Y además es interesante y me va a dar pie para lo que quiero decir, que no es tan apasionado desde adentro, porque a mí me tocó desde afuera, a mí me toca la parte de afuera. Pero es importante tocarla, ¿por qué? Porque ustedes se habrán dado cuenta que lo que ella está transmitiendo no está en los medios, no está ni en los medios católicos, lo cual habla de cuánto filtro mediático puede existir entre la realidad que se vive al interior del sínodo y lo que significa lo que está ocurriendo dentro del sínodo y el exterior. Es un problema de los medios, ¿sí? Porque yo entrevisté a Corina y escribí reportajes y todo, y hasta pregunta-respuesta para que fuese totalmente fiel. Pero no lo llega a transmitir realmente, digamos, finalmente el trabajo de los medios es reposar algo que quizás es incandescente cuando está ocurriendo, ¿no? Y entonces uno lee una nota y la lee desapasionado o desapasionada, ¿no? Pero en realidad quizás cuando dio la entrevista había otro matiz. Digo esto porque así como ocurrió en el Concilio Vaticano II, y lo dijo el Papa Benedicto XVI cuando en una de sus últimas intervenciones antes de hacer efectiva su renuncia, en el año 2013 se reunió con el clero romano en el aula Pablo VI del Vaticano, y él habló del concilio, un discurso largo, estaba hablando una persona que estuvo en el concilio, o sea, un teólogo que siendo joven ciertamente no era de primera línea, pero estuvo presente, y él dijo, vivimos un concilio mediático y un concilio real, ¿no? Porque del concilio parece que algunas ideas fuerzas eran lo que después surgió, ¿no? De que si los
sacerdotes tenían que usar sotana o no, cosas por el estilo, en lugar de pensar y de profundizar en lo que verdaderamente significaba el mensaje del concilio. Y así ocurrió, el Papa hacía el paragón con muchos pontificados, el pontificado real versus el pontificado mediático. Bueno, vivimos el riesgo constante de ver el sínodo real versus el sínodo mediático. Y los medios tendemos a construir las historias a través de las grandes diatribas de las instituciones y de las situaciones, o sea, los grandes debates. Entonces, el sínodo venía muy contaminado, previo al sínodo, por lo que estaba pasando en la Iglesia Católica, que era la explosión del caso de Pensilvania, bueno, del informe de Pensilvania de los abusos sexuales, el viaje del Papa a Irlanda, la explosión de este memorial que todos hemos escuchado hablar de él, de Viganò, que termina acusando al Papa mismo de ser encubridor de un cardenal que era motivo bueno, que había cometido abusos, cosa que no era real, porque además después quedó claro que cuando el Papa Francisco toma posesión, este cardenal ya estaba retirado y sus abusos eran de mucho tiempo antes, por lo tanto ni siquiera desde un punto de vista cronológico. Y tampoco voy a explicar aquí ampliamente, porque es una historia larga, ese tema y todas las incongruencias de ese tema. Solamente quiero decir que había un ambiente enrarecido y los periodistas estábamos a la caza de las historias del ambiente enrarecido y veíamos, algunos menos, tratando menos, pero otros más, la mirada del sínodo como parte de una situación que tenía que ver con los grandes debates que en ese momento se estaban llevando a cabo en la Iglesia. Y en el fondo eso, cuando tenemos testimonios de primera instancia, por eso yo propuse que Corina participase y porque verdaderamente da esa pauta de la diferencia entre la mirada, digamos, sopesada del periodista y alguien que está dentro y que te puede decir qué fue lo que pasó realmente, es esta tendencia que tenemos los medios a reducir a la Iglesia a una arena de guerra, digamos, ¿no? Donde hay luchas de poder y donde hay confrontaciones y bloques y grupos. Esto no quiere decir que no haya diferentes opiniones, y es más, por un lado, como dice Corina, no permitían, y esto es una regla del tiempo de el Papa Francisco, que se supiese qué cardenal y qué obispo decía qué cosa, que mediáticamente a los periodistas no nos gusta, a mí personalmente no me gusta, pero entiendo la lógica. Antes, en los sínodos de Benedicto XVI, había una oficina especial con personas en todos los idiomas que traducían las intervenciones de todos los padres sinodales. Entonces nosotros sabíamos qué había dicho cada uno. ¿Y qué pasaba? Agarrábamos un texto, agarrábamos un párrafo y hacíamos una nota. Y parecía que el sínodo había hablado de eso. Y si eso era polémico, era eso. Pero no solo. Los padres sinodales vivían, y no digo que en este sínodo tampoco lo hayan hecho, algunos, pero creo que menos, vivían el sínodo como un escenario también de debate de lo que se estaba discutiendo a nivel de diferentes opiniones dentro de la propia Iglesia. Incluso me acuerdo muy bien a un arzobispo estadounidense que en el sínodo de la familia, el primer sínodo de la familia, en una conferencia de prensa, se le pregunta respecto, digamos, de esta nueva dinámica del sínodo y cómo la veía y cómo se hablaba, se discutía mucho sobre los lobbies, ¿no? Dentro del propio, que serían, digamos, grupos de cardenales obispos que querían impulsar dentro del propio sínodo una idea y que ésta se fuese plasmada, ¿no? Y el Papa ya había puesto las bases para que no fuese eso, no fuese esa la dinámica, sino que fuese donde todos pudiesen hablar con libertad, y el consenso es del cuerpo episcopal, digamos, del grupo, y en este caso incluso involucrando a quienes no tenían voto, pero tenían voz, ¿no? Que es distinto a lo que decía del Parlamento. Y este obispo, cuando le hacen la pregunta, dice muy, muy cándidamente, dice, yo desde que tengo uso de razón y participo en sínodos, la única forma de dirimir las cuestiones es a través de los lobbies. Estamos hablando de una mentalidad americana, o sea, estamos hablando de una mentalidad estadounidense en donde el concepto de lobby y de impulsar y etcétera quizás no es visto tan negativamente, pero que en realidad mostraba, digamos, la contradicción entre lo que el Papa estaba proponiendo para un tipo de reunión y lo que
los mismos agentes participantes de esa reunión consideraban como su deber o su labor. Por eso es muy útil el testimonio que da Corina, porque da los matices, digamos, de una discusión que no niego que tuvo diatriba, o sea, que tuvo diferencias. Y aquí hay el elemento que es, digamos, complementario a lo otro que les decía. Por un lado, no dieron los discursos y no pusieron una cámara adentro. ¿Por qué? Porque en un sínodo donde, sabemos, la iglesia es verticalista, está el Papa, los cardenales, los obispos, que un cardenal salga y el primer día diga una cosa contundente, preclude el debate, porque si sale el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y dice una cosa contundente el primer día, en el primer discurso, es obvio que los otros obispos no se van a sentir a la libertad de poder decir cosas que quizás contradigan a lo que dice el cardenal. Entonces lo que decía el Papa era que quería evitar, o sea, quería poner todas las reglas posibles para evitar eso, para que valiese tanto lo que dijese el prefecto de la Doctrina de la Fe como el obispo de Tonga, ¿no? O como el obispo del sur de la Argentina, porque no es una cuestión de rangos, sino es una cuestión de discernimiento, digamos, colegiado. ¿Y qué hizo el Papa cuando por primera vez tuvo estas intuiciones? En el primer sínodo de la familia, muy astutamente hizo que todos los padres sinodales, estudiando perfil por perfil, representasen prácticamente a todos los grupos y opiniones que existían en la iglesia. Casi en equilibrio. Y eso fue un surcido muy fino para poner las pautas para que en el sínodo no prevaleciese un grupo sobre otro. Y entonces lentamente cambiar, sin decirles a cada uno, tienes que cambiar ahora, no, sino que las instancias ayudasen a cambiar. Y entonces se genera una dinámica más auténtica, porque lo que estamos escuchando ahora, que es la constatación desde fuera de lo que ella dijo adentro, o sea, que vio y constató adentro, es un sínodo más auténtico. O sea, es una reunión donde pues, salen los defectos, los errores y las dificultades, pero también los consensos y los encuentros, ¿no? Y entonces la palabra de un obispo que no preparó su discurso 5 semanas antes, que es capaz de cambiarlo, y de hecho cuando el Papa intervino por primera vez dijo, no tengan miedo a cambiar los discursos que traen de su lugar, cámbielo, y si lo hacen nuevo, mejor, porque eso es más auténtico, porque significa que escuché lo que los otros 15, 20, 50 padres sinodales dijeron y eso me impactó y entonces una cosa que pensaba que era de una manera en realidad podría ser de otra. Por lo tanto es un sínodo auténtico pero quizás menos perfecto, ¿no? Y en esto, digamos que quisiera terminar esta pequeña aportación haciendo notar, digamos, esa contradicción y refiriéndose a la complementariedad del refiriéndome a la complementariedad del no dar a conocer los textos. Y es que por otro lado el Papa decide por primera vez en la historia que se sepa quién votó qué cosa en el documento final. Porque el documento final, al final de cuentas, es producto de lo que se hace antes del sínodo, un documento que se llama Instrumentum Laboris, donde está resumido, digamos, todos los temas, porque no pueden llegar a discutir del agua, del aceite, de las chalupas de San Francisco, no, o sea, tienen que hablar de temas muy específicos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Entonces, se plantea primero una base, se manda, y una intervención que hizo el Papa fue, por primera vez, que la consulta de los sínodos no sea solo a los obispos. Porque entonces, si yo consulto a los obispos, que después van a venir a decir al sínodo lo mismo que dicen los obispos, pues ¿dónde está el debate, no? Y entonces son los mismos obispos que siempre dicen lo mismo. Entonces, claro, el obispo mandaba su intervención para el Instrumentum Laboris, el Instrumentum Laboris resumía lo que decían los obispos leían el Instrumentum Laboris, planchaban sus discursos con base en lo que decía el Instrumentum Laboris, llegaba el sínodo y era un gran encuentro de cafés y reuniones de cardenales y obispos, pero no era muy útil que digamos, ¿no? Entonces, eso era a lo que yo me refería con que se había enquilosado, digamos, ¿no? El sínodo. Y entonces el Papa por primera vez dice, no, si vamos a votar 167 párrafos, uno votará a favor o votará en contra. Y después podemos poner los números de cuántos votaron a favor y cuántos en contra. Con respecto a eso, después voy a hablar, porque ahí hay una cosa muy interesante que se ve
que, digamos, desafía un poco el mundo feliz de Corina. No, digamos, es la mirada más eclesial. Que ella tiene la mirada del joven muy, muy buena, pero la mirada eclesial es que ciertamente hubo obispos que se opusieron, ¿no? Y quizás no lo manifestaron tan claramente, pero sobre ciertos temas pusieron el dedo en la llaga, y sería bueno también saber cómo eso adentro también se vivió, ¿no? Que no está mal, que está bien que haya un obispo que sienta que en conciencia no puede estar de acuerdo con cierta cosa. La pregunta es si eso es movido por verdaderamente una conciencia o por un lobby, por un interés, o por otra situación que dejo en el aire, digamos, porque finalmente la conciencia de cada quien es la conciencia de cada quien, ¿no? Es que la primera semana fue así, faltan 4, no me dejas, no, todavía no terminamos. No, pero me encanta porque sí es cierto esta cuestión que dice de los medios. Llegó un momento en que nosotros estaba como, sí, queremos apoyar a los reporteros para que puedan difundir la nota, sí, queremos hacer. Y de repente tú salías del aula sinodal, les pongo como un contexto, está donde entramos a trabajar, están los guardias suizos, sales caminando y hay como un cuadrito donde están los periodistas. Una jaula. Bueno, tú lo dijiste, no quería decirlo así, un cuadrito. Ahí estaban los periodistas, pero también en la puerta, o sea, si no estaban acreditados, tú caminabas, salías y ya estaba San Pedro, ¿no? Entonces, si no te agarraba uno en ese cuadrito, en esa jaula, ya te agarraba otro afuera, y si no te agarraba afuera, te agarraba en San Pedro. Pero de repente tú eras tengo que ir rápido a comer porque tengo que volver, o tengo que ir a comer porque luego voy al briefing porque luego tengo que regresar, o tengo que ir a comer porque ya me pusieron una comida con otro padre y tengo que ir a saludar a fulanito y tengo que regresar. Entonces era una vida como muy ajetreada ya, porque tenías que estar ahí para trabajar. Entonces tú salías y te agarraban y era de, oye, ¿qué están hablando acerca del aborto? Y tú, no, pues no sé. Le dije, pues no lo hemos hablado. Es que dijeron que hablaron sobre el tema. Y yo, no, pues es que no lo hemos hablado. Le dije, pero pues dime tú, ¿no? O de repente llegaban personas de prensa y sí es cierto que se peleó tal cardenal con tal cardenal. Y yo, ay, me lo perdí. ¿Sabes? O sea, de repente tenían como no digo todos, Andrés me cae muy bien. Pero había de todo, ¿no? O sea, había los periodistas que sí querían cubrir lo que estaba pasando en el sínodo, había periodistas que querían hablar de los temas que estaban ahorita aconteciendo en la Iglesia Católica, pero pues no sé si ellos creían que estábamos como totalmente conectados, o sea, teníamos que leer muchísimo, teníamos que hacer muchísimas cosas como para también estar pendiente de las redes sociales, ¿no? O de las cuestiones que estaban pasando fuera. Esta es una pequeña foto del aula sinodal. Ahí me equivoqué de lugar, me puse en un lugar de un padre, pero estaba muy complejo, era el primer día, pero nosotros estábamos un poquito más arriba. Y esta es la foto que les digo donde el Papa nos dijo, armen lío. Entonces, claro que la primera semana, entre que te vas acostumbrando, vas haciendo amigos, vas conociendo gente, vas viendo las pláticas que se están haciendo, pues todo es muy bonito. ¿Cuándo fue? Y yo te voy a ser muy sincera, ¿cuándo fue cuando me topé así, ¡paz!, con la realidad en los círculos menores? ¿Qué son estos círculos menores? Nos juntamos en pequeños grupos para debatir, hablar sobre la primera parte que escuchamos en esta asamblea plenaria, ¿no? Son 3 días, 3 o 2 días, porque cambió ahí muchas veces el cronograma. Que estás en el aula y estás con todos, y están todos hablando y todos exponiendo. Después de eso ya vas a un grupo de lingüística. Quiere decir que si hablas español, pues te vas con los de español y así sucesivamente, ¿no? En total fueron 14 grupos. Ok, estábamos ahí y lo voy a hablar directamente y a lo mejor falta un poco a la tradición del sínodo, pero fue para mí terrible la parte de la votación para elegir al moderador y al relator. ¿Por qué? Porque lo hacemos bueno, nosotros no podemos votar, estamos ahí bien bonitos escuchando, ¿no? Y viendo todo. Tardamos yo creo que unos 20 minutos, 30 minutos para elegir 2 personas. Y yo decía, madre mía, o sea, ¿por qué no lo hacemos a ver, vámonos rápido, ¿quién opina por qué? Cada uno nomina a uno. No, o sea, tenían que tener un papelito y tenía que ser mayoría, si no era mayoría, lo tenían que volver a repetir. Y yo estaba no, por favor, ya no. Gracias a Dios nuestro grupo fue a la segunda. A la segunda ronda ya salieron los 2. Pero era de voto por voto, leer. Y yo decía, no puedo con esto.
A lo mejor porque pues, soy joven y soy muy inquieta, pero empiezas a ver como cosas que dices, esto lo podemos trabajar y no rompe nada, no cambia nada. Bueno, según yo, no sé ustedes qué opinen. No, hablen, hablen. ¿Cambia algo a la Iglesia Católica? ¿Daña? Yo decía, podemos trabajar de otra manera, pero bueno, así lo vamos a dejar. Empezamos ahora sí a debatir y en el momento del instrumentum, pues te topas con cosas pues muy fuertes. O sea, nosotros ya habíamos trabajado, nosotros bien, así bien emocionados teníamos modos realizados, porque así lo habíamos hecho en el presínodo. Y de repente nos dicen, no, ustedes no hacen modos. Ay. No, y te sientas y empiezas a escuchar los debates y es como, me acuerdo muy bien porque estábamos, en mi grupo nada más éramos 2 mujeres contra 26 hombres. Sí, los padres, eran 2 auditores hombres, que era un sacerdote y un chico laico, estaba yo y estaba una consagrada. Entonces, esos éramos los auditores y todos los demás hombres. Yo no sé ustedes, pero yo sí me hice chiquita. Porque yo estaba de, ay, sí voy a poder hablar o no. Son cardenales, no los conozco. No llevo mi manual de quiénes son los cardenales importantes. ¿Sabes? No conocía a nadie. Nada más conocía a uno que estaba ahí, que es el padre Armando Pérez Talamantes, que porque lo conocí en Ávila nos hicimos amigos y era el único que conocía, pero porque era mi amigo. Digo, ahí me salvé. Pero era una situación como muy compleja. Voy a saltarme un poquito porque aquí está lo de los círculos menores. Era muy complejo porque escuchas estas disyuntivas, ¿no? Personas que tienen como una idea clara de lo que quieren hablar, pero tú dices, bueno, yo por lo menos soy como muy puntual y organizada cuando estoy trabajando. Y era de, es que eso no está en la primera parte del instrumentum. O sea, agradezco mucho la intervención, pero no está. Ese es un tema de la segunda parte o de la tercera parte. Y obviamente todos los padres se me fueron, ¡clac! Y yo, pero solamente estoy diciendo lo que está aquí. Le dije, o sea, la idea que están proponiendo está chida, están como 4 que están de acuerdo, pero no está aquí. Y no tiene que ver con la primera parte de reconocer y de los jóvenes, perdón. Y fue como, no, está bien. Seguían hablando y había en la contraparte de la idea que estaban hablando, ¿no? Entonces ahí viene esta contraparte y yo me quedaba como, ¿y eso qué tiene que ver? Y ahí va Cori otra vez de imprudente. Disculpen, es que no está en la parte del instrumentum. Podemos como seguir en esta parte, hacemos los modos, tenemos la redacción y trabajamos chido, pues vamos haciendo algo para todos, ¿no? Entonces creo que el hecho de que estuviéramos jóvenes en esa aula para defender a los demás jóvenes fue algo muy padre. Porque sí existe eso, existen los que piensan en manzanas rojas y existen los que piensan en manzanas verdes. Y al final de cuentas, perdón por decirlo, a lo mejor yo soy muy feliz y optimista, pero ambas cuestiones pueden favorecer. Porque yo veía hombres que de verdad, no todos, voy a ser sincera, pero que buscaban el bien común, que sí estaban interesados con su idea, con sus ganas, con lo que buscaban, pero que era bueno. Pero de repente empiezas a ver como estas luchas de poder y dices, no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues esta es otra foto de nuestros círculos menores. Véanos qué felices estamos. Me encanta. Es hermoso, ¿verdad? Entonces, pues nos juntamos este grupo, bueno, y más, porque estábamos ahí, y decimos los auditores, no, necesitamos reunirnos. Ya. Entonces, hacemos un supergrupo de WhatsApp y entre el francés, el Google Translate, todo este rollo, pues intentando comunicarnos entre todos. Para tener una reunión y decir, ¿qué está pasando en tu grupo? ¿Te pasa esto? ¿Me pasa esto? Empezar a dialogar y decir, necesitamos ayudarles a ellos porque queremos de verdad hacer algo chido por los jóvenes. Entonces, todos estos jóvenes que ven aquí, nos reunimos a escondidas, que después se enteraron, porque resulta que los jóvenes estábamos como, no, vamos a este punto, vamos trabajando, vamos haciendo. De repente era de, yo no voy a hacer el modo. Y nosotros de, yo lo hago. ¿Quién me apadrina? Y empezamos a hacer el juego de busca a tu padrino, ¿no? Busca a tu padre sinodal. Entonces ahí ya fue de que, por ejemplo, a mí Omeya, Dante y Quique fueron mis padrinos estrella. Porque hablábamos un tema y era de, ok, yo redacto el modo. Lo mandamos,
lo leemos en el círculo menor y era de aprobado. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Desaprobado, no entra el modo. Vuélvelo a redactar. Nos gusta la idea, pero no la redacción. Ok. Entonces ahí empezamos los auditores también a tener colaboración en este documento. ¿Se acuerdan de lo que les dije el primero de siempre se ha hecho así? Ay, otra vez ahí vamos los auditores. A cambiar ese no, podemos hacerlo diferente y queremos ayudar. No estamos aquí para dañar. Entonces, ves esa parte de luchas, de poderes, de todo, pero yo sí agradezco que aunque teníamos ideas diferentes, también, porque había Tomás el alemán que era como, no, y ya, soluciones rápidas y prontas. Y de repente te ibas con, no sé, Federica y decía, no, es que debemos de ver la cuestión social, los jóvenes que están sufriendo, y eso es más importante que las respuestas prontas y sí, directas. O sea, éramos 36 jóvenes diferentes y yo era de, no, hay que animarlos más porque están bien tristes los padres sinodales. Ay, no es cierto. Hay que hacer una fiesta. No es cierto. Buena mexicana, ¿no? Sí, hicimos fiesta y luego ya contaré esa historia. Pero era de, bendito Dios, los 36 jóvenes queríamos trabajar. ¿Por quiénes? Por los jóvenes que no eran creyentes, sí, lo digo abiertamente. Tratamos de poner puntos para ellos. Por los jóvenes alejados, por los jóvenes católicos, por los jóvenes, soy católico, pero pues no me late mucho. Soy católico light. Por todos. Era como, neta, reconocimos que, o lo hablábamos de, hoy en día ya no son colores, ya no son, o sea, colores de piel, ya no son culturas, ya no es religión, ya no es país, es humanidad. Y tenemos que luchar todos por eso. Y es lo que queremos los jóvenes. La segunda semana, interpretar. Ay, ya no se escucha otra vez. Ay. Soy Corina Mórtola, de México, de la ciudad de Guadalajara. Estoy aquí junto a 36 jóvenes trabajando para il Sinodo. Beh, la novità innanzitutto è la nostra presenza. Mi pare che sia la prima volta nella storia che ci siano giovani presenti che possono anche dar vita in quanto ognuna porta con sé la propria esperienza che potrà aggiungere all'esperienza in generale, no? Lo que más me ha llamado la atención en estos días es que la iglesia quiere ser una iglesia sinodal, que significa el sínodo, caminar juntos. Es algo muy fuerte, es un trabajo cansado, es un trabajo que necesita toda la fuerza del espíritu, pero también una reflexión constante de qué es lo que estamos dejando, porque al final de aquí van a salir los frutos para en un futuro favorecer el bien común de todos los jóvenes. Il sinodo si fa nell'aula sinodale, ma si fa anche nel break davanti al caffè, si fa anche la sera a tavola, c'è questo scambio continuo che diventa un'amicizia e che poi rientra anche nei lavori, perché quando si è amici si lavora bene insieme e quindi si può produrre qualcosa di più bello. Si j'avais un mot à dire à propos du synode, je dirais que c'est l'espérance. Je parlerai de l'expérience. Non è soltanto importante il fatto che questi padri, o diciamo uno meno giovane in generale, ci ascolti, ma anche che noi con coraggio portiamo ciò che abbiamo al cuore così a disposizione. La nostra generazione vuole essere protagonista insieme di costruire processi di cambiamento nel mondo. Creo que el mundo ha hecho como la estructura o la etiqueta de cómo es un joven católico, ¿no? O cómo es una persona católica. Y hay que romper eso. Yes. What march? Football match. No, oh, is that what you're doing now? Yeah. But wait, how are you getting, like, where is it?
porque ellos creían que todos sabíamos italiano. O sea, llegaban y nos daban nos daban un documento y nosotros bien emocionados, ¿no? Sí, vamos a leerlo. Reglamento en italiano. Y era como, pues que venga el Espíritu Santo y nos diga, ¿no? Por favor, alguien, tradúzcalo. Y obviamente era trabajar todos juntos porque ni los padres sinodales todos hablan italiano, ni los jóvenes todos hablábamos italiano. Yo lo aprendí allá en ese mes, por necesidad, porque todos estábamos como de, no, sí, debemos aprender y buscar la manera, ¿no? Se me facilitaba porque mi padre es italiano, aunque nunca me enseñó italiano. Digo, mi padre es italiano, sí, no lo he matado, ¿verdad? Y en este momento, lo que me gustaba como este video para mostrar la segunda semana, porque fue un trabajo bien difícil, empezó como las charlas teologales, muy profundas, muy inspiradoras, pero que no decían nada práctico, ¿no? Y entonces fue como, me encanta la tesis teologal que estamos mencionando, está bien chido, pero ¿y cómo vamos a saber hablar de vocación? ¿No? ¿Y cómo vamos a hablar de esto? Y viene otra vez los interventos libres y nos dan ahora sí la voz a los jóvenes. Pues que todos hablamos, ¿no? Hicimos un documento en conjunto y fue de el primero que le toque hablar, pues se lo echa. Y ya fue de, ahí va y tocó a Thomas, el alemán. No, me encanta. Y pues fue decirles, es innecesario sí la parte teológica en esta parte de la fe y el discernimiento vocacional, pero por favor háganlo práctico. O sea, ¿cómo un joven va a encontrar su vocación? Hoy en día no hay sentido de la vida. Los jóvenes se están suicidando porque no entienden que tienen una vocación, a la que sea. Pero no entienden que la vocación más importante es la vocación al amor. Que estamos llamados a eso, a combatir esta cultura del descarte. Y entonces, obviamente, pues Tomás lo hizo como más duro, pero estábamos explicando eso y los padres sinodales fue como de, ay, tienen razón, o sea, esto ya lo escuchan en misa o si van a ir o sea, agarraron el rollo. Sí, algunos se molestaron de lo que escribimos, y con justa razón, pues también de repente nosotros llegamos, usurpamos su lugar en el aula sinodal y usurpamos la forma de hablar y usurpamos su tiempo en los interventos libres. Pues era normal que se iban a sentir así, pero queríamos como alzar esta voz, ¿no? De porfa, no lo decimos en mala onda, pero eso, si queremos estudiar no sé, una maestría en teología, un diplomado en teología, pues vamos a estudiarlo, pero aquí no. Sabemos que lo están diciendo y es un speech muy valioso, pero necesitamos buscar cosas prácticas, ¿no? Y a mí algo que me movió mucho de un cardenal fue la siguiente frase: todos tienen lugar en el corazón de Jesús y todos están llamados a ser acompañados. Y ese todos no se refería nada más a los jóvenes, sino también a los seminaristas, a los sacerdotes, a las religiosas, porque de repente empezábamos a platicar y era como, pues los dejamos solos. Ahí van los seminaristas y sí, tienen su director espiritual, pero no confían tanto y luego no se abren y no encuentran un apoyo y ya cambiaron a otro director y empieza a ser como un salterío. Y luego los sacerdotes, no todos, pero no lo ven necesario y para qué acompañarnos, mejor yo acompaño y es como, pues no, o sea, es un caminar juntos. Necesitas tú de alguien como yo necesito de alguien y ahí llegamos nos necesitamos los unos a los otros. En este proceso de fe, en este proceso de acompañamiento, en este proceso de lo más alto, porque es el ideal que estamos buscando, ese amor puro, nos necesitamos. Y fue seamos una iglesia cercana, menos discursiva y más práctica. Eso fue la segunda semana, hablar de la fe, de la vocación, de cómo acompañar, cómo formar a un acompañante, cómo ser acompañantes y entender que los jóvenes también podemos ser acompañantes de otros jóvenes. Esta foto a mí me encanta y voy a explicar un poquito la historia porque ¿se acuerdan del siempre se ha hecho así? Pues ahí vamos los jóvenes otra vez con ayuda de un obispo. Bueno, eso lo fraguó todo el obispo, que terminan los círculos menores y siempre al término de una parte del trabajo de círculos menores presentamos la redacción del trabajo que se hizo, ¿no? Lo que propone el círculo para esta parte es esto. Entonces ya bajaban los que hacían la redacción y exponían en 10 minutos esta parte.
Y de repente este obispo que me encanta, tiene 60 años, es de Australia y es maravilloso porque tú lo ves con su iPad y su micrófono y haciendo entrevistas y metiéndose a la hora digital y buscando todo para beneficiar a su parroquia y transmitir el mensaje, ¿no? Entonces tú decías, ¿de dónde salió este señor de 60 años que le sabe más al iPad que yo? Por favor, alguien dígame, ¿no? Y de repente vemos que va bajando, empieza a hacer su redacción, o sea, empieza a exponer el tema y empieza a bajar mi amiga. Bueno, es que sí es mi amiga. Empieza a bajar y todos fue de, ¿qué está pasando? Entonces, cuando ya llega abajo, le cede el lugar y le dice, adelante, continúa. Y mi compañera empieza a continuar la relación. Ustedes van a decir, ¿y a mí esto qué? Pues es que nunca había sido un laico o nunca había alguien hablado en esa aula sinodal que no fuera un padre sinodal y que no fuera alguien que estaba a cargo de la redacción. Y ese fue un signo que, ya hablando yo con este obispo, que nos hicimos bien compas, me dice, es que ustedes han sido parte de este trabajo. Ustedes trabajan con nosotros, o sea, es la primera vez que trabajamos juntos. Que los auditores tienen voz, a lo mejor no tenemos voto, pero que tienen voz y han trabajado y que han puesto claras sus ideas. Parte de estas redacciones ustedes lo han hecho. Y dijo, ¿y qué mejor? Dar paso a la mujer. Y no queremos cambiar el orden ministerial, porque también luego ya nos estaban acusando de que ya queríamos sacerdotisas, obispas, avispas y todo. Entonces yo dije, no, espérate, o sea, es esta parte de la inclusión, ¿no? Es esta parte de todos podemos realizar este trabajo y bien hecho. Y ahí hay un caso de una mujer que hizo la relación y que trabajó en ese grupo, ¿no? Ahí está el ejemplo. Y a mí me encantó porque empezamos a ver este camino sinodal. Neta, caminamos juntos. No es, el padre solo no puede con todo. Y perdón porque sé que hay sacerdotes aquí, los amo. Pero, o sea, que no pueden solos, necesitan ayuda, necesitan estos jóvenes, necesitan estos laicos, necesitamos estos religiosos para hacer el trabajo en conjunto de la iglesia. Y eso es lo que debemos de apoyar, porque yo tengo amigos sacerdotes que los conocí en el seminario, que trabajamos juntos, súper padre, que ya están ordenados y veo su caminar y es mano a mano. Yo le digo, lo que yo te puedo apoyar, vamos. ¿Qué quieres un video? Tengo un padre que hace magia, no sé si lo conocen, el padre Mago Toño. Bueno, ya le hice difusión. Pero es maravilloso, él hace videos, hace magia y yo le dije, ¿sabe qué? Yo tengo una empresa de marketing, hagámoslo juntos. Le dije, ¿le voy a cobrar por mi trabajo? Sí, porque el trabajo no es gratis. Le dije, pero vamos como compas, no hay bronca. Vamos viendo y vamos sacándolo. ¿Cuánto es su presupuesto? ¿Cuántos videos podemos hacer? Y nos estamos favoreciendo. Está habiendo trabajo para emprendedores, jóvenes, y estamos favoreciendo el mensaje de la iglesia y yo le estoy ayudando al padre para que ya deje de hacer sus videos en Movie Maker. Ay, perdón, eso no pasa en la iglesia, nunca, ¿no? Es un trabajar juntos. Este momento para mí fue súper épico, aquí voy a frenar, pero creo que más de la mayoría sabe que fue la canonización de San Paulo VI. Perdón por la emoción, es que para mí ese hombre es como, me siento muy identificada con su historia, como que digo, este sí es revolucionario como yo. Y obviamente Monseñor Romero, San Monseñor Romero, fue un momento único, fue un momento épico. Yo no conocía la historia de Monseñor Romero, me la contaron un día antes, los salvadoreños que estaban ahí, fue algo impresionante. Sí, me descubro, no conozco todas las historias de todas las personas, perdón, ni todos los cardenales, ni obispos. Pero encontrarlos y todo fue porque me quedé platicando con una periodista y ya iba tarde para cenar y me los encontré en Plaza San Pedro. Y que me contaran la historia de este gran hombre que luchó también dentro y fuera de la iglesia, maravillosos. Bueno. No. Vamos a sí. No, es muy apasionante y creo que todos coincidimos que podríamos continuar escuchando este testimonio porque nos ayuda mucho. Antes dije que sabía que, por lo que ella dijo, sabíamos que era, por qué era la jefa del lío. Ahora me quedó claro cuál era el lío. Porque, es más, acaba de dar, no, sin quererla, acaba de dar tres
exclusivas, 3 noticias, porque los periodistas no sabíamos que los jóvenes se habían reunido y habían hecho una rebelión. Bueno, nosotros, sí, ahí está la mirada periodística, ¿no? Ellos dicen que fue un encuentro, un inocente encuentro. Nosotros decimos que es una rebelión, pero una rebelión positiva, buena, que ayudase. No, esto plasma muy claramente y creo que coincide con lo que yo les decía antes. Corina ahora constató que incluso en este sínodo había discursos planchados, que había personas que no se animaban o obispos que especularon, quizás viendo qué decir en función de lo que se iba a decir, quizás para no salir del coro, que había divisiones, o no divisiones, sino diferentes opiniones que en algún punto pueden ser contrapuestas, pero también habla de cómo el sínodo procesó esa realidad y cómo ese gesto de los jóvenes de reunirse y de decir vamos a dar una palabra para destrabar ciertas situaciones, para destrabar ciertos momentos, no está mal, a mí no me parece mal. A mí me parece algo bueno, porque es parte de una dinámica que si no se da naturalmente se tiene que empujar. Entonces el Papa, poniendo reglas, en cierto sentido, empujaba o manifestaba una cosa, pero al mismo tiempo era necesario agentes de cambio, ¿no? Y aquí se vio claramente en lo que decía Corina. Mientras tanto afuera, era otra historia. En la primera semana nos concentramos en los abusos sexuales. Y nos echó una gran mano el Monseñor Fisher, el arzobispo de Sydney, que hizo una presentación genial, reconociendo con humildad los errores, no solo de los abusos, también incluso, era interesante porque se podría pensar que aquellos que hablaban de los abusos eran los más enojados con la tradición. No, pedían perdón cuando sacerdotes hacían mal la misa, por las feas misas, por las feas homilías, ¿no? Entonces ya no es solamente las cosas graves, sino también aquellas cosas que alejan, ¿no? Por las veces que no pudimos hacer que la liturgia, que es el punto culmen de la vida religiosa, sea lo suficientemente atractiva como para enganchar al corazón de los jóvenes que quieren volar, ¿no? Entonces, y además él fue lo suficientemente valiente como para publicar en internet su intervención. Entonces todos podíamos ver lo que había dicho, cosa que pocos padres sinodales hicieron. Quizás también porque muchos poco a poco se despojaron de esa mirada de curial eclesiástica, pero les costó y entonces podían incluso llegar a tener miedo de ser malinterpretados. Entonces si daban a conocer su discurso y si la misma sala de prensa les da la posibilidad de no dar a conocer el discurso, entonces se lo guardaban. Hola. Entonces, esa primera semana se concentró en el tema de los abusos. Y Corina decía, yo quería dar un dato de explicación, los briefings, ¿qué eran los briefings? Todos los días, a mediodía, en la sala de prensa del Vaticano, había una conferencia de prensa, se llamaban briefing.
fuerte, se ha acabado la batería. Sí fue muy fuerte el ser claro, y esto fue lo que a mí me llamó la atención porque yo me centré en algunas entrevistas que hice más entrevistas a jóvenes que a padres sinodales. Me parecía que era una oportunidad de saber lo que realmente estaba pasando, porque un padre sinodal cuando va a hablar con un periodista se cubre, se protege. En cambio, el joven es libre y te dice lo que está pasando. Por eso me interesaba mediáticamente esa parte, ¿no? Y bueno, era un truco para sacar... Pero ahí salen los verdaderos temas. Y si uno quiere verdaderamente llegar al nudo de la cosa, tiene que pensar. Normalmente los periodistas buscamos a las fuentes de más nivel porque tienen más autoridad moral, pero en realidad en muchas ocasiones es al revés. Te va a decir la realidad más aquel que no tiene nada que perder o que no tiene un puesto que cuidar, que alguien que por ahí tiene otras consideraciones. Y entonces vi coincidentemente que el discurso era dos cosas. Ser inflexibles ante el tema de los abusos, pero al mismo tiempo decir, el problema no es solamente de alguien que se equivocó, sino un problema que la iglesia toda tiene que afrontar, ¿no? Y entonces nosotros no podemos levantar y decir, sí, todos, y tú eres el responsable. Aquel que tenga que dar responsabilidad lo dará, pero, nos dijo Corina en la entrevista que yo le hice, pero también una chica chilena y un italiano, que era no quedarse en el juicio de parte de los jóvenes hacia la iglesia, y creo que eso fue un tema importante. Después de que el obispo Fischer habló, toda la ansia de los periodistas de saber que se iba a hablar sobre los abusos decayó. Entonces la primera semana se perdió ese tema porque era claro que el sínodo iba a hablar para condenar a los abusos y para hablar de la necesidad de atender el tema. Entonces ya como que la primera semana eso había quedado plasmado. Y entonces pasamos al segundo elemento. Era el debate sobre los homosexuales, ¿no? Y si deben ser acogidos no, digo mediáticamente. Me anticipo porque mediáticamente ya desde la segunda semana algunos periodistas empezaban a plasmar este tema. Y este tema después se tocó en el sínodo. Pero ya estaba... Ya lo veían o lo hicieron a propósito. Y ya se sabía que había algunos obispos que habían manifestado que estaban totalmente en contra de que cuando en el documento final se hablase de estas personas, se utilizase el acrónimo LGTBI, bueno, que no se utilizó, que no se incluyó, pero fue el centro del punto de debate. Y entonces sabíamos que algunos periodistas ya estaban planteando esto, y en la segunda semana se había empezado a hablar en algunos aspectos, incluso también de la sexualidad en general, ¿no? Y entonces, esto para decir cómo los periodistas íbamos de minucia en minucia, ¿no? Porque al final el tema de los abusos tuvo 3 puntos de 167 y el tema de los homosexuales tuvo uno de 167. O sea, 4 puntos de 167. Pero es tan fuerte la ansia de generar el foco sobre estos temas que se termina generando un reduccionismo. Y también uno como periodista se encuentra ante la disyuntiva de que hay una buena cantidad de periodistas que hablan de esos temas y uno cómo poder introducir otros temas. Entonces, ¿cuál era mi táctica? Hablar de ese tema al inicio en una entrevista, pero después de desarrollar otros temas y preguntar sobre otras cosas. Entonces, la persona que lee, sí, va a leer una parte de estos temas, pero después se engancha con la explicación de todas las otras cuestiones que los jóvenes proponían y también los padres sinodales proponían, ¿no? Entonces, está bueno, digamos, tener esa doble mirada porque marca la pauta de cuánto es necesario tener esos testimonios para saber hacia dónde el sínodo realmente fue. Y creo que es bueno pasar ya a la tercera parte. Sí, para ir más rapidito. Ahora ven por qué los jóvenes no queríamos dar entrevistas a los reporteros. Todo cambian. Ya de una inocente reunión, no, ya andamos haciendo rebelión. Son unas pequeñas fotos que quiero compartir. Esta tercera semana es elegir. Es un video rapidísimo. El sínodo para mí es colaboración y familia. Synod for me is the time of happiness. Pour moi, le synode, c'est l'espérance. È un mondo unito. Bomba hardware. Si
sinodo significa caminar juntos. Ma è un'esperienza straordinaria. O sínodo para mim é essa experiência. Prepararnos para escuchar. Listen up. The synod for me is a moment to practice co-responsibility. A big opportunity to speak. Just a word. Hope. It's okay. Grazie. Me encantó escuchar el ¡ah! Sí, esta tercera semana era la más fuerte. Y como vieron, ahí está una chica, ay, se me fue su nombre ahorita. Martina. Y quiero aclarar esto porque hubo un revuelo y una pelea por el hecho de esta chica y que cómo estaba al lado de los sacerdotes y de los obispos y ella sacerdotisa. Ay, no, se hizo como un show. Ok, siempre ha existido, a lo que tengo, y si no me corriges, de hecho en el Concilio Vaticano II también existió eso, de que hay una fila de otras iglesias, otras religiones, que es la fila ecuménica. ¿Sí? Esa fila ecuménica, no sé cómo la deciden, pero pues como la organizaron estaba en donde estaban los padres sinodales. ¿Ellos pueden votar? No pueden votar. Son igual que nosotros, pero vienen a compartir acerca de sus vivencias y aportar del tema. Ellos también trabajaron en los círculos menores, ellos estuvieron ahí aportando lo que ellos veían dentro de su realidad, ¿no? Y a mí me molestó mucho, lo voy a ser sincera, porque nos están hablando de ser una iglesia inclusiva, ser cercana, ser... Y está bien si no te cae bien el Papa Francisco, pues, o sea, yo lo respeto, no todos podemos caernos bien, pero si la cabeza lo está diciendo de por favor sé cercano, por favor sé inclusivo, ¿por qué tenemos que ir a pelear otras religiones, otras creencias? No lo entiendo, de verdad. Estamos hablando de paz, que ya no queremos guerra, y ahí vamos y atacamos. No se necesita. De verdad, aprendimos muchísimo de esta chica porque... Lo voy a decir abiertamente y de hecho en esa entrevista lo habló ella, la primera semana nadie la hablaba. Nadie quería comer con ella, comía sola, desayunaba sola, llegaba al coffee break y nadie le hablaba. Ay, y los jóvenes bien emocionados y íbamos corriendo con ella, ¿no? Ay, pero entonces ¿tú qué eres? ¿Y qué haces? ¿No? Pues preguntándole. ¿Y de dónde eres? De Suiza. Y platicando con ella, pero a mí se me hizo tan feo eso. Y fue algo que hablamos en la tercera semana, elegir. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a recibir a los demás? O sea, yo no creo que Jesús haya hecho eso, pues. Vamos a hacerle a un lado porque piensa diferente que yo, porque tiene una religión diferente. En su país, esa es su realidad y ese es como lo que le educaron y su familia y conoce su historia y entiendes que esa es su realidad. ¿Por qué juzgarla? Porque no conoció la Iglesia Católica. No lo entiendo, ¿no? Entonces fue esta foto me gusta mucho. Pero empezamos a ver los jóvenes que necesitábamos compartir esta convivencia, ¿no? Nos llevaron a una peregrinación. Estoy viendo como todas las fotos que tenemos. Esto es otro video, pero lo voy a saltar porque es de la peregrinación, nada más quería que vieran. Padres, cardenales, obispos, jóvenes, todos estábamos caminando. Chicos, 100 chicos de la diócesis de Roma, sí es diócesis de Roma, también se sumaron con nosotros, nos fuimos a caminar. Esta foto del Papa con Federica me encanta porque pues, obviamente el Papa no iba a hacer la peregrinación con nosotros, ya tiene 84 años, pero sí, ¿no? 84. 81. 81, pero de todas maneras no iba a hacer la peregrinación que hicimos, 6 kilómetros, pero algo que me encantó es que entrando a San Pedro hicimos la profesión del credo y él dijo, comencemos a caminar. Y yo, qué hermoso, o sea, sí, pues de donde estábamos a donde iba a ser la celebración de la misa, pero me encantó porque empezamos a caminar con él. Y fue, este era un video. Y fue algo muy bonito llegar a la misa. A mí algo que me encantó de esta parte, ahorita voy a llegar a lo que fue el resumen de la tercera parte, pero quiero como compartirles toda nuestra experiencia, todo lo que vivimos. Llegar aquí y que el Papa Francisco está acá. No presidiera la misa, para mí fue un gesto tan bonito, como de él no necesita ser el protagonista, no seguimos al Papa Francisco. A mí me encantan los escritos del Papa, me encanta él como persona, me encanta cómo cotorrea, me encantó platicar con él todo.
y ver que es humano como yo, que tiene un puesto muy importante, que carga con todas nuestras cochinerios y que carga con todo lo que está pasando, pero que también que quiere luchar y que quiere ir y que sí, también es el sucesor de Pedro, pero que es una persona. Y en el momento que dijo, no, yo no voy a celebrar la misa, y se fue y se sentó ahí, y la celebró el cardenal Baldisseri y estuvo con nosotros como comunidad, fue otro ejemplo de lo que sí queremos en la iglesia, los jóvenes. Todos estábamos de eso, es uno con nosotros, somos uno con él. Fue como, wow, y todos vamos hacia el mismo camino. Concluimos con la Santa Misa. A lo mejor ahorita no sé si hay gente aquí que profesa otra religión y todo el rollo, pero pues yo soy muy mochita y por eso lo comparto. Entonces, a mí me encantó y terminar de esa manera fue algo maravilloso esta peregrinación, ¿no? Y aparte porque mi espiritualidad, mi carisma es muy así, muy de montaña, muy de encontrar en la naturaleza, muy de estar en la escucha, en este silencio activo, ¿no? Ya llegué a los highlights, súper bien. De esta tercera semana, lo que yo hablaba del principio, testimonio ante todo. ¿Vamos a hablar de amor? Mostramos amor. ¿Vamos a hablar servicio? Hagamos servicio. ¿Vamos a hablar de escucha? Escucha, por favor. Testimonio, los jóvenes ya... ¿Escuchaste? Me dolió, lo voy a compartir, me dolió, pero es una persona que quiero mucho y me dice, Cori, es que la iglesia ya está desgastada. Y me dolió porque dije, ay, de cierto modo, tiene razón, pero esa iglesia de hombres, esa iglesia de testimonios que han dañado, ¿no? Y que no hemos compartido los testimonios bien chidos, y las ideas bien chidas, y las iniciativas bien chidas, aquellos que van y salen por el migrante, aquellos que van y actúan con las personas codependientes de sustancias, aquellas personas, o sea, no lo difundimos, pero esos testimonios poco a poquito van arrastrando. Y sí, la iglesia está desgastada por esas cosas, por ese cansancio, por ese mundo que nos avecina, o como el Papa Francisco nos lo decía al cierre, como ese maligno que nos está atacando, y con la madre nadie se mete, que sus hijos son bien pecadores y cochinotes, pero la madre no. Y a la madre, y eso me encantó porque me sentí muy mexicana, muy identificada, aunque él sea argentino, ¿no? A la madre no se le toca. Me encantó. ¿Qué siguió? Los jóvenes como protagonistas de la iglesia. Denos más chance. ¿Quieren que estemos ahí trabajando? ¿Qué? Denos chance. Necesitamos, y lo voy a decir abiertamente porque lo dijimos, necesitamos recursos. Apuéstenle, inviértanle, no tengan miedo. No la vamos a regar. Y si la regamos, pues ayúdenos. Nosotros también prometemos ayudarles si ustedes la riegan, ¿no? Tercero, atender a los presentes, a los alejados y a los ausentes. Vámonos con este punto. Sí, quizá en un documento de 167. No, es que el primero, el draft, había más. Ya lo empezamos a quitar ya. 167. Que solamente 4, bueno, un poquito más. Hablar de los migrantes, hablar de los que se alejaron, hablar del acompañamiento de los homosexuales, hablar del rol de la mujer. Vuelvo a repetir, no queremos ser sacerdotisas, ninguno de los jóvenes estábamos proponiendo esto, ni nada. O sea, el hecho de que la iglesia sea un lugar donde dignifique a la mujer. No más lugares de que a quien le gusta ser catequista, que a la que le gusta servir, no sé, en lo que sea. Está bien padre, pero también podemos las mujeres estar al servicio en los puestos eclesiales, también podemos estar en el servicio en los dicasterios, en la comunicación, en todo lo de la iglesia. Confíen en nosotras, ¿no? Que ahí estamos, presentes pero ausentes, presentes pero ausentes. Hablamos sobre los marginados, sobre los migrantes, y algo que yo quiero tocar aquí que fue como algo muy fuerte, la iglesia de Oriente. La tenemos pero bien abandonada. Como están bien lejos, pues a mí qué los de Siria, ¿no? Pues a mí qué los de Irak, pues a mí qué los que están allá en Vietnam, a mí qué, ¿no? Pues están bien lejos, también son hermanos. Y yo que conocí a estos 3 muchachones de esas realidades, a un padre en Líbano, a mí me movió un chorro. Y no se vale que sigamos siendo así de, pues yo estoy bien y bonito aquí en mi parroquia, aquí en mi comunidad, y pues allá, pues que espero que les vaya bien a mis hermanitos de Oriente. Y el padre Saco, que es toda una figura, porque fue maravilloso en el sínodo, nos contaba chistes.
mientras seguíamos trabajando. Era la parte más divertida del momento porque llegas a la tercera semana y yo sé, nos llevaron a Roma a trabajar, pero es pesado. Si ustedes ahorita con esto yo creo que ya han de estar como, ay, ya me cansé, ya nomás de estar escuchando, nosotros estábamos igual. Porque no era solo trabajar ahí en el aula, era llegar y entre los auditores trabajar nosotros. Y era, vuélvete a leer el documento y vamos a revisar el documento del presínodo y vamos a revisar las cosas que se comentaron otra vez. O sea, ya lo habías leído, ya lo habías estudiado, pero ahora si se nos escapa algo. Y ahora todo lo que has escrito, porque era ya lo escribí aquí en la compu, ya lo escribí aquí en el celular, porque se me apagó la compu, ya se me apagó el celular, pues en hojas, ya se me acabaron las hojas, pues teníamos un montón de documentos todos los jóvenes y era como ir armándolo para ver qué puntos nos faltaban tratar, ¿no? Porque queríamos atender a los presentes, sí, los que ya están conversos y están ahí en la iglesia y están firmes, pero a lo mejor que pueden tener una caída, una ausencia, una falta de acompañamiento, no sé, a los alejados y a los ausentes. De verdad traíamos como muy firme eso y los padres en ese momento se unieron con nosotros. Fue algo muy padre esta tercera semana, pero muy cansada. Y por último, la sinodalidad como forma de ser iglesia. Eso fue algo que comentamos nosotros en el círculo menor y como que empezó como a surgir como algo. Yo sé que se ha sonado muchísimo esto de la sinodalidad y de caminar juntos, pero era neta, caminar juntos como lo estamos haciendo ahorita en el sínodo. Que hay religiosas, que hay jóvenes, que hay sacerdotes, que hay obispos y que hay cardenales y que está el Papa. Caminar juntos. Todos queremos caminar por la iglesia, ¿por qué no? Y caminar más que por la iglesia, me encantó el último video del Papa, que hace como mucho énfasis por el mundo, por el bien común. ¿No? O sea, queremos eso. Sí, justo voy a tocar el tema de la sinodalidad porque es interesante y además hasta providencial que haya terminado con eso, porque creo que es el asunto que queda más allá de específicamente el tema de los jóvenes y de evidentemente todo lo que ya vimos, que son respuestas muy concretas a los jóvenes. Y es el resultado de todo, que es el documento final. El documento final es finalmente el fruto del sínodo, que es lo que va a orientar, digamos, la vida de la iglesia con respecto a los jóvenes en los próximos años. Eran, sí, más números, a nosotros nos dieron 167, la gran transparencia del sínodo, los otros números no los conocimos. No, es que no sé qué, estuvimos como, o sea, se hizo un draft, ¿sabes? Sí, no, lo que pasa es que era parte de lo mismo que decíamos. Nosotros vivimos en la diatriba entre querer tener todo y entender que no se puede tener todo. Por eso esta es la parte del periodista que le hubiese gustado tener todos los drafts. Pero ya nos habían dicho que se había presentado y después había varios días para hacer enmiendas y después se leía el último día. Bueno, nos boicotea la tecnología. Después de que ellos, cansados de... Hola. Bueno, después de las 6, 7 de la tarde, estábamos los periodistas en la sala de prensa del Vaticano, que empezaba nuestro trabajo, porque era esperar el documento final y poder reescribir una nota donde reflejase los debates del documento final, que la rueda de prensa terminó siendo a las 8:30 de la noche, así que era una jornada muy larga, ¿no? Que a esa hora terminamos, ¿eh? Claro. Es que nosotros teníamos que esperar que ellos terminaran, justamente. No. Y de hecho algunos quisieron sugerir que había habido plan con maña, de que no se había votado bien, porque siempre buscan el pelo en el huevo, ¿no? Pero en realidad lo que... Sí, pasa eso. Bueno. En realidad lo que termina ocurriendo es que el último pantallazo interesante para concluir, digamos, la reflexión es que nos dan el documento y a una mirada, por un lado,
se confirma la especulación que como periodista en mi caso yo tenía, y era que, porque además nos dan el documento y nos dan las votaciones, quienes votaron a favor y en contra, y se decía que se aprobaba con las 2/3 partes. Eran 268 padres sinodales, pero estuvieron presentes en la votación final 248. A mí me sorprende que una persona, un padre sinodal que venga desde otra parte del mundo, está 3 semanas participando y después no asiste a la votación final. Había los chinos que se tuvieron que ir antes, etcétera, pero 20 padres sinodales que no participaron, pero no es una cosa que se da solo en este sínodo, se ha dado en varios sínodos. Es raro, no sé, yo nunca tuve una explicación para eso, pero... La pizza. No sé, si era el momento más importante, votar el documento final, ¿no? Voy a resumir, pero simplemente lo que quería decir es que a mí me llamó me confirmó una cosa y me llamó la atención otra. Eran 167, creo, los 2/3 partes. Todos los 167 puntos recibieron más de 166 votos, por lo tanto fueron aprobados, por lo tanto son parte del sínodo. Pero hubo números que tuvieron grandes votaciones en contra. Decía que unas partes reforzaron mi especulación. ¿Por qué? Porque evidentemente el punto que más votaciones en contra tuvo era el que se refería a las personas homosexuales. Sobre todo cuando decía claramente que estas personas tienen derecho a su encuentro con Jesús. Una cosa que yo no sé quién puede estar en contra de eso, pero creo que era más bien una manifestación de un grupo que había al interior del sínodo que no se sentía cómodo con una formulación de parte del sínodo bastante neta sobre la necesidad de la acogida. Y en realidad fue bastante neto todo el documento final. De los documentos que yo he visto del sínodo, este es un documento muy realista y que no le saca la vuelta a las cosas. En algunas partes el documento medio se pierde porque es normal, son tantas personas y el resumen no es perfecto, pero es bastante neto, o sea, uno no se confunde, se está hablando de la acogida, se está hablando de la cercanía, etc. 2 puntos que tenían que ver con la inclusión de la mujer, también con muchos votos en contra, y aquí no sabíamos si era porque fueron demasiado poco o si fueron demasiado mucho, ¿no? No podemos decir que todo lo que votaron en contra fue porque estaban en contra. En el de los homosexuales me pareció bastante claro que era por una contrariedad. Y después, algunos otros números, como por ejemplo el papel de los single, no casados, ¿cómo se llama? Solteros. El de los abusos también no gustó para algún grupo, eran 3 números escalonados, pero bueno, eran los temas controvertidos, se esperaba que hubiese votación. A mí lo que me llamó la atención es que hubo otro bloque de números que recibieron muchos votos contrarios. Y son todos los números que hablan de la sinodalidad de la Iglesia. Desde el número 2, donde decía que el sínodo no es solo la reunión de los obispos, sino un proceso que inicia con las consultas iniciales, y los obispos ya no son el centro del sínodo, sino un proceso donde todas las comunidades se van involucrando. Claro que los obispos votan y claro que los obispos participan, pero ya no hay ese monopolio de la decisión. 40 votos en contra, 35 votos en contra. Y luego toda una serie de votaciones donde, uno que me llamó la atención, el título era "Los jóvenes exigen escucha", 35 votos en contra. Bueno, yo no sé quién puede votar en contra de que se constate que los jóvenes necesitan escucha y acompañamiento. El de la Virgen. Ah, bueno, ese no me acuerdo tanto. Hubo un voto que era de la Virgen María, o sea, como ejemplo de ese sí generoso de vocación. Y todos de qué bonito, o sea, los jóvenes estábamos de qué bonito, así, y de repente, así, 10 votos en contra, 11 votos en contra, o sea, no eran muchos, pero fue como, ¡clac! O sea, de la Virgen María. O sea, hasta se empezaron a reír todos, porque los jóvenes de verdad fue como un ¿qué? O sea, hicimos como ruido, bulla ya, como de, o sea, ¿me pueden explicar qué está pasando aquí? ¿Quiénes son esos 11, por favor? ¿No? Y, o sea, o a lo mejor y se equivocaron, quiero pensar. La forma era, así como están ustedes, pero el triple, y los padres sinodales votaban placet, no placet, quiere decir, a favor o en contra. Algunos habrán equivocado, pero 10 votos en contra de la Virgen, bueno. Quizás en realidad algunos se ponían muy minuciosos y entonces no les gustaba la formulación y no queremos pensar mal.
Lo que sí verdaderamente, y con esto es el fondo de lo que quiero decir, es que hubo una serie de artículos eslabonados que hablaban de la incidencia de la sinodalidad en la iglesia. ¿Cómo es la sinodalidad? La decisión de la iglesia de hacer una iglesia sinodal con el discernimiento. Había unos números que, 2 o 3 números de una factura jesuítica propia, porque hablaba del discernimiento y de la libertad de la conciencia, y de que en la conciencia no puede entrar más que la persona y Dios, ¿no? Que en el fondo tiene una gran incidencia en la vida de la iglesia, ¿no? Y estos votos, estos números, todos obtuvieron más de 30, 35 votos en contra. Y entonces mi conclusión es que hay una parte ahí en el sínodo, pero que representa una parte de la iglesia, que o no ha comprendido a cabalidad el mensaje, no en el sínodo, sino de toda esta manifestación que está haciendo el Papa Francisco, o la ha comprendido y siente que es un peligro para la iglesia, siente que es un riesgo para la iglesia, porque es quizás abandonar esos resortes, esos pilares de donde uno se siente más cómodo, ¿no? Donde es más fácil decir que la iglesia son 10 mandamientos con 45 derivaciones cada uno y ver si uno, ¿no? Y cuando uno se va a confesar, a hacer palomita, a realmente hacer una introspección mucho más profunda y vivir una vida cristiana, digamos, mucho más esencial, mucho más a la base, ¿no? Y creo que este podría ser como conclusión, es el gran desafío del Papa Francisco, de tratar de transmitir, no imponer, no dar orden, sino transmitir y que se comprenda que no se busca socavar la autoridad moral de la iglesia, sino que lo que se busca es poner en condiciones a la iglesia de enfrentar el presente y el futuro con respuestas concretas y objetivas, ¿no? Entonces yo creo que eso sería la reflexión, porque eso es lo que va a manifestarse al futuro y que seguramente es parte de un debate que va a seguir en la iglesia, porque van a venir otros sínodos, pero sobre todo porque el Papa está haciendo todo lo que está haciendo en esta clave. Y entonces, obviamente, creo y entiendo que muchas de las críticas que recibe son por esto que está haciendo, más su mensaje social, no digo político, sino el impacto político que tiene su mensaje social, que no tiene que ver con un líder social, sino tiene que ver con alguien que desde su convicción religiosa propone para la sociedad también una idea que es propia de la iglesia, y que es la doctrina social de la iglesia, y que es la vivencia a nivel social del evangelio, a final de cuentas, ¿no? Y finalmente, eso es lo que ha hecho este sínodo tan auténtico y tan sorprendente como ahora lo hemos descubierto, y que seguramente nos motivará para el futuro para ver las noticias de la iglesia desde otra perspectiva y desde otro panorama. Por mi parte, yo les agradezco que hayan escuchado y no sé si tú quieres... No, también. Y el hecho de algo que fue muy inquisitivo, nos decía el Papa Francisco, sí, este es el documento, pero no se trata de un documento, se trata de hacer vivo un documento, ¿no? Y creo que es una de las razones por las que estoy aquí. No tengo parroquia, no tengo movimiento, no tengo nadie que me mande, lo vuelvo a repetir, porque... Gracias, qué amable. No, y no es algo como que se busque. Yo, o sea, me encanta mi trabajo porque todo lo que vivo en el sínodo es lo que hago. Doy clases a modelos que viven realidades muy difíciles. Doy clases a jóvenes que un día un joven llegó, se me acercó y me dijo, Miss, ¿le tengo confianza a usted? Me quiero suicidar. Estoy ahí con ellos y sé las realidades. Y me gusta más, porque a eso venimos, a salir al encuentro, a ensuciarnos las manos, a equivocarnos, pero volver a subir y seguir caminando. Y si te ensucias, pues no pasa nada, luego te lavas las manos y ya. Bueno, no como Pilatos. Pero de verdad, muchas gracias a cada uno de los que están aquí, jóvenes. A jóvenes y también a todos los demás, pero ahorita como a los jóvenes, así, compas. Cuando esté el documento, porque está transitando ahí una traducción muy rara y muy fea en español, cuando ya se haga la traducción, por favor, léanlo. Sé que está muy largo y sé que está muy complejo, y fue algo que dijimos varios bueno, va a ser algo complejo que lo lean, pero yo sí lo digo, léanlo, vale la pena. Táchenlo, trabájenlo, ráyenlo, búsquenle para ver cómo ustedes en donde están
sea un movimiento, sea tu escuela, sea donde sea, puedes favorecer hacer práctico esto. No que se quede en palabras. Y no sé si va a haber un momento de preguntas o qué rollo. Ya. Bueno, pues ya estamos sobre el tiempo estimado que está programado para terminar a las 8 de la noche. Podemos seguir platicando con ellos un momento más aquí en corto, pero para respetar el tiempo de todos ustedes, pues simplemente agradecerles su presencia. Esta es una constancia que damos por su participación a Corina. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, Andrés, muchas gracias por que viene aquí a la vuelta. Y pues simplemente agradecerles y pues, saben que aquí es su casa IMDOSOC, hay otras actividades ahí, pueden llevarse algún folleto para ver qué sigue aquí con el instituto y pues muchas gracias, muy buenas noches.